Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y voy a tener el gusto de explicarles estos aspectos del impuesto sobre la renta correspondientes a los sujetos pasivos, la atribución de rentas y la individualización de rentas. La explicación está basada en esta presentación preparada por la profesora Ada Tandazo y por mí. El esquema que vamos a seguir se desglosa en 3 puntos. Primero analizaremos qué personas son sujetos pasivos del impuesto. En segundo lugar, el régimen de atribución de rentas que se aplica a determinadas entidades sin personalidad jurídica. Y por último, el régimen de individualización de rentas en caso de matrimonio. Dentro de los sujetos pasivos vamos a analizar 3 aspectos fundamentales: los criterios generales que se refieren a los sujetos pasivos residentes en España, la permanencia, el núcleo de intereses económicos y la presunción de residencia. En segundo lugar, algunas reglas especiales que se aplican a sujetos pasivos que no residen en España, los funcionarios y empleados públicos destinados en el extranjero y el régimen de cuarentena fiscal. Y, por último, las opciones para residentes y no residentes, la opción para algunos no residentes de tributar por el IRPF y la opción para algunos residentes de tributar por el impuesto sobre la renta de no residentes. Comencemos con el análisis de los sujetos pasivos residentes en territorio español. Estas son las reglas generales. Los únicos sujetos pasivos o contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, como su nombre indica, son las personas físicas, o como se suele decir en Latinoamérica, las personas naturales. Pero para que sean contribuyentes del impuesto han de ser, por regla general, residentes. ¿Cuándo son residentes? Pues bien, en primer lugar, cuando permanecen durante más de 183 días al año en territorio español. Por tanto, en principio es indiferente la nacionalidad. Lo importante es la permanencia durante más de 183 días en el año natural en territorio español. Fíjense que el artículo 9.1a de la ley precisa que no se van a tener en cuenta las ausencias esporádicas. Hay que entender este inciso. Lo que quiere decir es que si una persona permanece en España durante la mayor parte del año natural, pero realiza estancias esporádicas en el extranjero, por ejemplo, se va unos meses de vacaciones o realiza un viaje de negocios. Bien, mientras esas ausencias sean esporádicas, el tiempo de la ausencia se va a contar como tiempo de permanencia en España. Fíjese bien, cuando se dice que no se tienen en cuenta las ausencias, lo que quiere decir es que no se tienen en cuenta para restar de los 183 días, forman parte de los 183 días. Aquí nos podemos plantear algunas cuestiones de actualidad, y es cuál es el régimen de las personas que no eran residentes en España, se trasladaron a España temporalmente, su intención no era pasar en España más de 183 días, pero como consecuencia de la pandemia y de las limitaciones derivadas de la pandemia, debieron permanecer en España más de 183 días. La cuestión es, ese tiempo que han permanecido en España como consecuencia de las limitaciones a la circulación derivadas de la pandemia, ¿se va a contar como presencia en España o no? Bien, existen diversas resoluciones de la Dirección General de Tributos y el criterio general es que no se van a considerar residentes en España
No obstante, en el caso de que fueran residentes en un paraíso fiscal, se trasladan a España y después han de estar en España más de 183 días como consecuencia del confinamiento, en ese caso sí se van a considerar residentes en España. Bien, además de esta regla general, tenemos otra, también general, aunque se aplicará con menor frecuencia, y es que aunque una persona no permanezca en España durante más de 183 días al año, se va a considerar residente en España cuando, dice la ley, radique en España el núcleo o la base de sus intereses económicos. De tal manera que podría darse el caso de una persona que no ha llegado a pisar suelo español, no se cumple por tanto el primer requisito, y sin embargo radica en España el núcleo o la base de sus intereses económicos. La ley no define qué es ese núcleo o base de los intereses económicos, pero podríamos afirmar que concurre esta circunstancia cuando la fuente estable de la mayor parte de la renta radique en España, aplicando un criterio análogo al que está previsto para determinar la residencia en una comunidad autónoma. Está de moda recientemente el caso de youtubers que se han trasladado a Andorra para disfrutar de una menor tributación, para evitar tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Cuál es la situación de estas personas? Pues bien, no se puede dar una regla general, habría que atender a las circunstancias del caso concreto, pero podíamos señalar diversos supuestos. En primer lugar, imaginemos que ese youtuber simula que ha trasladado su residencia a Andorra, alquila allí una vivienda, pero en realidad sigue permaneciendo en España durante más de 183 días al año. Bien, en ese caso seguiría siendo residente en España y estaríamos ante una cuestión de prueba. Debería ser el que probara que ha trasladado su residencia a Andorra y la administración tributaria española podría destruir las pruebas que aporte esa persona. Por ejemplo, porque una prueba es el alquiler de la vivienda, pero la administración comprueba que no existen consumos de agua ni de electricidad. Segunda posibilidad, el youtuber se traslada realmente a Andorra y permanece allí más de 183 días al año. Pues bien, en este caso lo que debería determinarse, y esto puede ser más complejo, es si la mayor parte de los ingresos siguen derivando de fuente española. Por ejemplo, supongamos que la publicidad que obtiene el youtuber y por la que percibe sus ingresos se ha generado en territorio español. Bien, pues en ese caso podría ser, habría que analizar más circunstancias, que el núcleo o la base de los intereses económicos de esta persona se encuentre en España. En tercer lugar, tenemos una presunción iuris tantum, cuando residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y sus hijos menores que dependan del contribuyente. Si el cónyuge no separado y los hijos residen en España, los hijos que dependan del contribuyente residen en España, la administración puede presumir que el contribuyente o la contribuyente también reside en España. Pero se trata de una presunción iuris tantum, de tal manera que si la contribuyente que se ha desplazado permanentemente a trabajar al Reino Unido demuestra su permanencia allí y tiene, por ejemplo, un certificado de residencia fiscal en el Reino Unido, aunque su marido no separado legalmente y los hijos sigan residiendo en España, ella destruiría esa presunción y no se consideraría residente en España. Veamos ahora el caso más llamativo de sujetos pasivos del impuesto que, sin embargo, no residen en España. Tenemos aquí dos reglas.
La primera se refiere a funcionarios y empleados públicos que tengan nacionalidad española, y el segundo a nacionales españoles que trasladen su residencia a un paraíso fiscal. Fíjense que en estos casos sí que representa un papel importante la nacionalidad. Si no se trata de nacionales españoles, no se les va a aplicar estas reglas. Primera regla: funcionarios y empleados públicos nacionales españoles, así como el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por razón de cargo, empleo o función pública. Artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por ejemplo, el embajador español en Argentina. Pues bien, en este caso esa persona no va a residir en España más de 183 días al año y, sin embargo, sin realizar ninguna investigación adicional, se va a considerar residente en España y va a tener que pagar en España el impuesto sobre la renta de las personas físicas por su renta mundial. Esta regla se completa con otra a condición de reciprocidad, o sea, a condición de que el otro Estado dé el mismo tratamiento a los funcionarios españoles trasladados allí. No van a ser sujetos pasivos del impuesto sobre la renta los nacionales extranjeros que tengan su residencia en España por razón de cargo, empleo o función pública. Así lo establece el artículo 9.2 de la ley. Por consiguiente, el embajador de Argentina en España, aunque permanezca en España más de 183 días al año, no se va a considerar sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, siempre que Argentina dé el mismo trato, condición de reciprocidad, al embajador español y no lo sujete al impuesto sobre la renta argentino. Veamos el segundo caso, que se conoce popularmente como cuarentena fiscal. Se trata de los nacionales españoles que trasladen su residencia a un paraíso fiscal y está regulado en el artículo 8, párrafo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pues bien, la ley nos dice que estas personas mantienen su condición de contribuyentes durante el periodo de traslado y los 4 siguientes. Así que durante un total de 4 años más la parte más el periodo del traslado, en realidad 5, va a seguir tributando por el impuesto sobre la renta aunque se haya trasladado efectivamente a un paraíso fiscal. Fíjense que un paraíso fiscal es un territorio de baja tributación que además no intercambia eficazmente información tributaria con España, de tal manera que es fácil eludir la tributación trasladándose a un paraíso fiscal o bien trasladando los bienes a un paraíso fiscal. Sin embargo, fíjense que esta ley, este precepto de la ley, quizá va más allá de lo necesario, porque puede ser que un nacional español traslade su residencia a un paraíso fiscal, por ejemplo, porque es ingeniero y va a trabajar para Repsol en una plataforma petrolífera situada en un paraíso fiscal y está allí trabajando durante 7 años. Bien, esta persona podría demostrar que ese traslado no se basa en ninguna intención defraudatoria. La administración tributaria podría conocer los rendimientos que obtiene, siempre que el interesado o la empresa española que opera allí se lo facilite, pero sin embargo esto no va a evitar que siga tributando en España. Es decir, en este caso no estamos ante una presunción, sino que estamos ante una regla obligatoria que obliga a seguir tributando en España por la renta mundial durante el periodo del traslado y los 4 siguientes a las personas que trasladan su residencia a un paraíso fiscal. Hay que tener en cuenta además que el contribuyente, para que empiecen a contar esos 5 años, el contribuyente
deberá demostrar con todas las pruebas a su alcance que realmente ha trasladado su residencia a un paraíso fiscal, y a estos efectos no le va a servir el certificado de residencia que le aporte el paraíso, sino que tendrá que utilizar otras pruebas de su presencia durante más de 183 años en ese paraíso fiscal. Posiblemente el contrato de trabajo sería un buen elemento de prueba. A continuación vamos a analizar determinadas opciones que la ley atribuye a los contribuyentes. La primera de ellas es la opción que se concede a no residentes de tributar como contribuyentes del IRPF. ¿Y cuál es la finalidad de esta opción? ¿Por qué se quiere tributar como residente cuando no se es residente? Pues bien, la explicación está en que de esa manera se puede disfrutar del mínimo personal y familiar español. La ley prevé unas cantidades que se excluyen de tributación. Bueno, el sistema equivale en realidad a unas deducciones de la cuota por mínimos personales y familiares, aunque se expresan en términos de base imponible, ya lo veremos en su momento. El caso es que los no residentes no pueden disfrutar del mínimo personal y familiar. Solo los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta pueden disfrutar del mínimo personal y familiar. Y puede ser que a un trabajador transfronterizo, por ejemplo, que reside en Portugal, pero se desplaza a trabajar en España, le resulte interesante optar por esta tributación, aunque no sea residente en España, para poder aprovechar los mínimos. El inconveniente de tributar como residente es que se va a aplicar la tarifa progresiva, pero la ventaja es que se van a aplicar los mínimos. Por este motivo, aunque la ley no lo dice expresamente, en la mayoría de los casos esta opción solo va a resultar interesante, a mi juicio, cuando las rentas que se obtengan sean modestas, de tal manera que la ventaja de la aplicación de los mínimos predomine sobre el inconveniente de las tarifas progresivas del impuesto sobre la renta. Pues bien, ¿a quién se les otorga esta opción? A las personas con domicilio o residencia habitual en otros Estados miembros de la Unión Europea, o también residentes en otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo, del que forman parte Islandia, Noruega y Liechtenstein. Son estos países que aquí aparecen en verde. Bueno, aquí está Liechtenstein, aunque un poco pequeño. Bien, la ley establece un requisito adicional siempre que esos países mantengan un intercambio de información tributaria con España. Además hace falta unos requisitos adicionales y la ley prevé dos posibilidades. La primera es que esas personas no residentes en España, pero residentes en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo, hayan obtenido en España el 75% de la totalidad de su renta por rendimientos del trabajo y actividades económicas, y que esas rentas hayan tributado en España por el impuesto sobre la renta de no residentes. Han obtenido una parte importante de sus rentas en España, pero no son residentes en España y por tanto han tributado por el impuesto sobre la renta de no residentes, no han podido disfrutar del mínimo personal y familiar, quieren hacerlo, pues bien, para ello tienen esta opción. El segundo supuesto se refiere a que la renta obtenida en España haya sido inferior al 90% del mínimo personal y familiar que le hubiera correspondido de ser residente en España, y que además haya tributado por el impuesto sobre la renta de no residentes en España, y además que la renta obtenida fuera de España también haya sido inferior al 90% del mínimo personal y familiar que le hubiera correspondido de ser residente en España. Pues bien, en este supuesto vemos que realmente la renta que ha obtenido el contribuyente no ha sido muy elevada. Los mínimos personales y familiares
previstos en la ley del impuesto sobre la renta no son muy elevados, y lo que se exige es que la renta que ha obtenido en España sea inferior al 90% de esos mínimos, y la renta que ha obtenido fuera de España también sea inferior. Pues bien, en estos casos el contribuyente puede optar por tributar como contribuyente del impuesto sobre la renta de las personas físicas para poder disfrutar de los mínimos. Nos podíamos preguntar por qué la ley delimita de modo tan alambicado estos supuestos y por qué esos porcentajes, 75%, 90%. Bien, la explicación es que el legislador ha introducido esta opción tributaria como consecuencia a diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular la sentencia Bill y la sentencia Bilox, en las cuales se consideraba contrario a las libertades comunitarias, a las libertades de circulación, que un contribuyente de un Estado miembro que obtenía la mayor parte de su renta en otro Estado miembro, o se daba esa circunstancia del 90%, sin embargo, no pudiera disfrutar del mínimo personal y familiar en el país donde obtenía esa renta sin ser residente, y esto le suponía un trato pernicioso, discriminatorio, frente a los que sí eran residentes en ese estado y podían disfrutar de los mínimos personales y familiares. El legislador ha tomado literalmente las circunstancias que se daban en esos casos para delimitar esta opción. Fíjense que, aunque se hable de Islandia, Noruega, Liechtenstein, pues es difícil que los residentes de esos países opten por este régimen. Donde será más frecuente es en el caso de trabajadores transfronterizos que tengan su residencia fiscal en España y Portugal. Podrían existir trabajadores transfronterizos que tomen el avión desde Islandia para trasladarse a España. Probablemente en esos casos no se van a dar las otras circunstancias de los porcentajes que vemos aquí, aunque en el papel sería. Hay una cuestión interesante que antes no he mencionado, y es que este régimen de opción por tributar como contribuyente en el impuesto sobre la renta no se les regula en la ley del impuesto sobre la renta, sino en la ley del impuesto sobre la renta de no residentes, en concreto en el artículo 46 de dicha ley y en los artículos 21 a 24 del reglamento del impuesto sobre la renta de no residentes. Veamos ahora otra opción que sí se regula en la ley del impuesto sobre la renta, en concreto en el artículo 93 y en los artículos 113 a 120 del reglamento, y es el conocido popularmente como régimen de impatriados. En este caso se trata de personas que sí son residentes en España, pero que pueden optar por tributar por el impuesto sobre la renta de no residentes durante el periodo impositivo del cambio de residencia y los 5 siguientes. Este régimen estaba pensado inicialmente para atraer a España a altos directivos y deportistas de élite residentes en otros países, aunque en la actualidad paradójicamente no se admite para deportistas. Digo paradójicamente porque la prensa calificó inicialmente este régimen como ley Beckham, porque supuestamente se había aprobado para atraer a España a este futbolista, o así se indicaba en la prensa. No sé si esto es realmente cierto. Hoy día no se podría utilizar para atraer a deportistas. Bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Aquí no hay ningún requisito de nacionalidad. Lo importante es que no hayan sido residentes en España durante los 10 periodos anteriores al desplazamiento. Si han sido residentes en España durante los 10 periodos anteriores al desplazamiento,
no se les va a otorgar esta ventaja fiscal. Y además es necesario que el desplazamiento sea consecuencia de un contrato de trabajo o de la adquisición de la condición de administrador de una sociedad no vinculada. En el caso de la adquisición de la condición de administrador no es propiamente un contrato de trabajo, pero va a tener el mismo efecto. Pensemos que se trata de atraer a altos directivos. Fíjense que si la persona se desplaza a España y después de desplazarse es cuando surge ese contrato de trabajo, en este caso no se ha desplazado como consecuencia del contrato de trabajo, se ha desplazado por otro motivo y después dentro del mismo año surge el contrato de trabajo, en este caso no va a disfrutar del beneficio fiscal. Es necesario que el desplazamiento sea consecuencia del contrato de trabajo. Y además la ley excluye de este régimen especial a los contratos de trabajo de los deportistas. Esto resulta curioso, en realidad es una discriminación en contra de los deportistas y es consecuencia simplemente del escándalo mediático que suponían las ventajas fiscales a deportistas con altos ingresos. Pero no se entiende por qué se excluye a los deportistas y se mantiene para todas las demás personas. ¿En qué radica la ventaja de tributar como no residente? Si se tributa como no residente, si se tributa por el impuesto sobre la renta de no residentes, no se va a tener derecho al mínimo personal y familiar. Sin embargo, la ventaja está en que la escala va a ser menos progresiva. Y así, la ventaja es sobre todo hasta 600.000 euros en el caso de rendimientos del trabajo. Hay otra escala para el resto de los rendimientos. Hasta 600.000 euros el porcentaje va a ser del 24%, muy inferior a lo que tributaría una persona por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. De todas maneras, se ha establecido este límite de 600.000 euros, o sea que si el salario que se paga al alto ejecutivo o la cantidad que percibe el administrador es mucho más elevado, este régimen ya no va a ser tan ventajoso. Veamos ahora el llamado régimen de atribución de rentas. Hemos visto cómo los únicos contribuyentes del impuesto sobre la renta son las personas físicas. ¿Qué sucede, en cambio, si, por ejemplo, varias personas terminan la carrera de Derecho, incluido el máster de la abogacía, superan el examen de Estado y deciden crear un despacho para ejercer la abogacía y lo hacen a través de la fórmula de una comunidad de bienes, es decir, un ente sin personalidad. Pues bien, en este caso, las rentas obtenidas por la comunidad de bienes se van a atribuir a los socios, bueno, o en este caso es una comunidad de bienes, para hablar con precisión, a los comuneros. Así se prevé en el artículo 8.3 del impuesto sobre la renta. ¿Y qué sucede si lo que constituyen estos abogados no es una comunidad de bienes, que sería una posibilidad, sino una sociedad civil? Pues bien, la sociedad civil sí tiene personalidad jurídica. Por tanto, en principio, parecería que sus rendimientos van a tributar por el impuesto sobre sociedades. Sin embargo, la ley de renta prevé que en el caso de las sociedades civiles no sujetas al impuesto sobre sociedades, ¿cuáles son esas sociedades civiles no sujetas al impuesto sobre sociedades? Pues bien, las que no tengan objeto mercantil. Y en concreto, ¿cuáles son las que no tienen objeto mercantil?
las agrarias, las forestales, las mineras y las profesionales. Artículo 7, párrafo primero, letra A de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, de tal manera que aquí tendríamos a ese despacho de abogados que se ha constituido como sociedad civil. Es decir, en estos casos, aunque el despacho a través de la sociedad civil tenga personalidad jurídica, sin embargo, no va a estar sujeto al impuesto sobre sociedades y las rentas que obtenga se van a atribuir a los socios y cada uno de ellos deberá integrarlas en su declaración del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta dice que no tendrán la consideración de contribuyentes las sociedades civiles no sujetas al impuesto sobre sociedades. Bien, las que están sujetas al impuesto sobre sociedades, las sociedades civiles con objeto mercantil, tampoco van a ser sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, pero sí van a ser sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, por lo que no se les aplicará el régimen de atribución de rentas. El otro supuesto al que se aplica el régimen de atribución de rentas, ya lo hemos visto, son las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35, párrafo cuarto de la Ley General Tributaria, es decir, las entidades que constituyen una unidad jurídica o un patrimonio separado susceptibles de imposición. Para concluir esta lección vamos a ver los criterios de individualización de rentas previstas en el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Hemos visto que el contribuyente del impuesto es la persona física, no es la familia ni la unidad familiar, sino la persona física. Y la regla general es que las personas que integren una unidad familiar, por ejemplo, el padre y la madre y los hijos menores de edad, van a tributar separadamente. Tributará por una parte el marido y por otra parte la esposa. Aunque pueden optar por la tributación conjunta. Pueden optar por la tributación conjunta, pero para eso han de hacerlo expresamente y además, por regla general, esto solo resultará económicamente interesante cuando solo uno de los cónyuges obtenga renta. Si, como es más frecuente en la actualidad, los dos obtienen renta, probablemente no les interese la tributación conjunta, de tal manera que no opten por ella y tributarán por separado. Pues bien, ¿qué sucede si están casados? Están casados, por ejemplo, en régimen económico de gananciales, de tal manera que los rendimientos que obtienen por su trabajo, tanto por sus negocios, tanto la esposa como el marido van a ser bienes gananciales, la titularidad corresponde a ambos, pero ¿cuáles de esas rentas van a tener que declarar en su declaración del impuesto sobre la renta? ¿Van a tener que seguir las reglas de la titularidad civil previstas para la sociedad de gananciales en los artículos 1344 y siguientes? Pues no. Hay que olvidarse de las reglas de la titularidad civil y se van a aplicar unos criterios de individualización de rentas previstos en el artículo 11 de la ley, que son distintos según se trate de una u otra clase de rendimientos. Así, si se trata de rendimientos del trabajo, los va a tener que incluir en su declaración quien haya generado el derecho a su percepción. De tal manera que si la esposa tiene un contrato de trabajo en una gran empresa, pues aunque el sueldo sea un bien ganancial, no lo va a poder distribuir con su marido, dividirlo por mitad en la declaración del impuesto sobre la renta, sino que lo va a tener que incluir todo en su propia declaración, y lo mismo pasará con el esposo. Claro, ¿cuál es el efecto económico? El efecto económico es que se va a incrementar la tributación.
si pudieran dividir por mitad los rendimientos del trabajo, estos harían incrementar en menor medida la base imponible y por tanto el tipo impositivo sería inferior, pero esto no es posible. De tal manera que esta regla podríamos pensar que tiene una finalidad fundamentalmente recaudatoria. ¿Qué sucede con los rendimientos del capital? Por ejemplo, los dividendos de las acciones. En este caso, nos dice la ley que se van a imputar al titular de los elementos patrimoniales y si los bienes son gananciales, por mitad. Fíjense que el Código Civil establece que los rendimientos de los bienes privativos, imaginemos que las acciones son privativas del esposo, son un bien privativo del esposo, por ejemplo, porque eran de su propiedad antes de casarse. Bueno, pues sin embargo, los dividendos van a ser un bien ganancial. Y sin embargo, aunque sea un bien ganancial, no lo van a poder dividir por mitad, sino que se va a imputar al titular del elemento patrimonial, que en este caso, como las acciones son privativas, pues serían solo, en el ejemplo que hemos dicho, del esposo. Pero si los bienes son gananciales, en este caso sí que van a poder distribuir los rendimientos por mitad. Y esto es una discriminación frente a los rendimientos del trabajo, porque es fácil asignar a los bienes la condición de gananciales y en este caso van a poder distribuir los rendimientos del capital entre los dos. Sin embargo, si se trata de rendimientos de trabajo, no van a poder hacerlo y esto, en definitiva, de hecho, favorece a los rendimientos del capital. En el caso de los rendimientos de actividades económicas se sigue una regla semejante a los rendimientos del trabajo. Los van a tener que imputar quienes las realicen de modo personal y directo, aunque aquí también será más fácil eludir la norma porque se presume que es el titular del negocio quien realiza la actividad de modo personal y directo. Por supuesto que la administración puede destruir esa presunción, pero en principio, si los dos figuran como titulares de la actividad económica, por ejemplo de un comercio, podrían distribuirse los rendimientos entre los dos. Y en cuanto a las ganancias patrimoniales, se van a atribuir al titular de los bienes. El Tribunal Constitucional ha dado por buenas estas normas, considerando que como los rendimientos del trabajo y del capital tienen naturaleza distinta, las reglas pueden ser también distintas. Quizá hubiera sido necesario un examen más profundo por parte del Tribunal Constitucional. Con esto terminamos esta lección. Les agradezco que la hayan seguido atentamente y Dios mediante les seguiré acompañando a lo largo del curso. Muchas gracias.